Hoy cumpliría años. Qué bueno su nacimiento, toda esa etapa de cuando su mamá lo dio a luz, está envuelta en una serie de leyendas y de anécdotas, que si en Uruguay, que si en Francia, que si fue adoptado, de que si había nacido, pero no importa, fue un hombre que dejó historia en la música argentina y que lo seguimos admirando y nos seguimos deleitando con su voz tersa y esa forma de darle al tango el tono exacto para conmover. Pero no en la música argentina, en la música del mundo. Dicen, no lo sé, las crónicas, pero están ahí, que los grandes disfrutaban con su canto en Francia, en Europa, bueno, en toda Europa, pero que Caruso disfrutaba oyéndolo cantar. Era un placer para él. Caruso, Bing Crosby. Los más grandes. Grandes. Y bueno, las mujeres ni diga. Y curiosamente el lugar en donde él se sentía más a gusto era en Cataluña, en España. Y estuvo largas temporadas ahí porque sentía que ahí era, en todos lados lo admiraban, en todos lados. Además las mujeres, fíjate que ahí una mujer lo conoció, lo escuchó cantar y lo empezó a seguir en diferentes lugares, a seguir sus presentaciones, desde luego era una mujer adinerada que podía darse ese lujo, pero lo seguía a sus presentaciones. Bueno, lo seguían muchas. Algo tenía. Yo ahora a la distancia, la verdad es que no se lo encuentro. Pero esa era otra época de galanes, sí. Era otra época de masculinidad. Pero es raro que un hombre encuentre eso, la identificación entre los hombres y el arrastre con las mujeres. Sí. A los dos géneros les caía redondito y es parte de su éxito. Películas, canciones, giras, y se volvió un mito por la forma en que muere en un accidente trágico de avión. En el que hubo disparos y... No es cierto. No hubo disparos. A eso iba, que esa es parte de la anécdota, de la magia, del mito. No, está comprobado ya ahora. Él tuvo un pleito. Yo me lo sabía. ¿Qué decían que sucedió? Que empezó a discutir con otro pasajero y sacaron las armas, se dispararon y eso provocó que el copiloto o el piloto recibiera un balazo y perdiera el control del avión. No, a ver, el accidente fue en pista. Sí. El avión no estaba volando, no había despegado. Y lo que sucede que ahí sí hay dos teorías que no se han aclarado. Una, que los pilotos se traían pique y se pagan. ¿Cómo diríamos? Porque la primera que se me ocurrió, nosotros dicen se picudeaban. Se provocaban. Se provocaban, gracias Dora. Se provocaban y entonces que le quiso pasar al otro, cerrarle el paso o pasarle muy cerca y le calculó mal. El accidente fue en pista. Se incendió el avión. Algunos alcanzaron a salir del avión de los pasajeros donde estaba Gardel, se salvaron. Dos nada. Gente que iba en ese avión. Bueno, y luego cuando se hizo la autopsia y recogieron los cuerpos, descubrieron que Gardel tenía una bala. Pero también, por eso se creó el mito que platica Adela. Pero luego también se aclaró que él en una pelea había recibido un balazo de un calibre tan pequeño. Parece que fue una pistola pluma o una pistola muy pequeña. Tan pequeño que el médico decidió dejárselo ahí. Se enquistó. Sí, dijo el médico, es mejor que se quede ahí a intentar sacárselo. Y se comprobó que la bala tenía años ya instalada en su cuerpo. Hay que recordar que Carlos era joven, peleonero, bravo, y se movía por barrios muy aguerridos. Él era fuerte y su físico lo apoyaba para ser bravo. Y parece que de ahí viene el balazo, por eso lo demás es un mito. Igual lo de su nacimiento, se han ido aclarando la fe de bautizo, los registros de su mamá,
el por qué lo escondió el papá, se había desentendido y ella era una madre soltera. Sí, y en finales del siglo XIX, imagínate. Pero como quiera son mitos que le van. Es más, a mí me gustaba mucho eso que decía Jacobo Zabludowski: cada día canta mejor. Sí, sí, es cierto. Así es. También es muy interesante una narración aparentemente bien fundamentada, porque hay varias referencias de que en su juventud Frank Sinatra, acompañado de su madre, fueron a verlo en una estancia de él que estuvo cuando hizo alguna de las películas para el cine de Estados Unidos, y que sostuvieron un intercambio Gardel y Sinatra, donde Gardel le recomendaba, pues su mamá se había quejado de él, de que era un vago, ¿no? le recomienda a Sinatra que siga el camino del arte, del canto, y que se prepare, que vaya y que puede tener un gran futuro. Y pues hay bastantes referencias de que eso sí ocurrió. Dice, el artículo que yo leo es de Gardel me salvó la vida, los inicios de Sinatra. Sinatra lo platicaba, ¿sí? Sí. Sí. Hubo un contacto muy breve entre dos mundos totalmente distintos. Sinatra lo platicaba y sí coinciden las fechas, no es que ella lo haya inventado. A él y al del acordeón también parece que él le dio impulso, Piazzolla. Néstor. Pues sí. Pero como quiera se volvió en un mito. Vamos a ver si Maradona alcanza esos lugares de mito que tiene Gardel. Que nos toque verlo dentro de casi 90 años de la muerte de Gardel. Estamos hablando de él. Vivimos 90 años más y a ver si estamos platicando de Maradona. ¿Quién sabe? Porque el trabajo de Gardel es otro. La música seguirá sonando y sobre todo no le va a pasar lo que le pasó a Maradona, que platicaba Alejandro Rosas, que ha sido acusado ahora por las nuevas costumbres, porque vivimos en otro mundo político. Gardel no tiene ese, pues ni a las mujeres se acercaba, decía que ninguna le atraía lo suficiente como para quedarse en una sola, Dora. Sí, la muerte de Gardel es romántica, está envuelta en todo ese mito y en la leyenda, aunque en Argentina sí se inclinan por la versión que tú das, Manelik. Él en sus años mozos trabajó en una tienda, por eso era identificado como el morocho del abasto, porque además era broncudo y era un hombre que de poca tolerancia. Y se habla de que este tiro lo recibe precisamente en un enfrentamiento por una mujer o por una cuestión que surgió ahí entre varias personas, pero que ahí se quedó. La muerte de Gardel corresponde a la época, y la muerte de Maradona corresponde a su época. En la época de Gardel tal vez pues sí había marihuana y algún otro tipo de estimulantes, pero la vida de Gardel envuelta en ese glamour en Francia, en España, porque sí, efectivamente pasaba largas temporadas allá, y en la misma Argentina. Él se encarga de aumentar el velo de misterio en torno a su origen. Y todo eso lo vuelve muy atractivo. El clásico porteño, envaselinado, con el sombrero, la mirada coqueta, la sonrisa seductora, pues tú decías, Manelik, no sé qué le ven. ¿Eso te parece poco? No, hombre, era un galanazo, era un hombre muy atractivo. Y además cantaba. Y cantaba con ese sentimiento que enamoraba y que interpretaba realmente cada uno de los tangos. Maradona, tristemente, pues no. Además, su historia de violencia contra las mujeres creo que le va a restar. Todo lo que él sumó a lo largo de su carrera futbolística lo restó en su vida personal. Moisés Borjas Sarabia, de Pachuca, 52 años. Sobre Carlos Gardel. El instrumento principal del tango orquestal se llama bandoneón, no acordeón, como dijo Manelik. Dios mío. Sí. ¿Qué no oyen?
Tú dijiste, el impulsó al del acordeón. ¿Cuál de los grandes tanguistas modernos usan acordeón? Néstor Piazzolla. Astor Piazzolla. Astor Piazzolla. Eso se dijo. No tiene por qué meter su baza diciendo babosadas. 8:30. Nos corrigen.